configuran el corazón del barrio. Tras una de las muchas puertas de los hoteles que ofrecen hospedaje, descubrimos una especie de ciudad formada por la unión de casi una treintena de viviendas. Es un sorprendente conjunto de casas palacio y corrales unidos por 40 patios con fuentes y jardines. Las casas están interconectadas a través de un túnel subterráneo en el que se encuentran vestigios romanos e incluso se conserva una muralla de la época a la entrada de los pasadizos. Al llegar aquí es una Sevilla muy tradicional, es una Sevilla muy típica, gran parte de ella se ha perdido, como son estas callejuelas, esta arquitectura popular, y aquí la puede encontrar y la puede vivir, y vivirla desde dentro. Todo se ha restaurado siendo lo más fiel a tanto los colores como los materiales que se usaban en la época. Una Sevilla muy antigua, pero aún así muy viva. No es un hotel que subes para arriba al ascensor y llegas a tu habitación. Tienes que ir por el barrio. Y esto es un barrio dentro de un barrio. Tenemos que dar a todos los clientes un mapa para que no se pierdan. Aún así se pierden, al perderse descubren algo nuevo. Hasta casas o patios o fuentes que no habían visto antes. Entonces algunos se pierden y otros se encuentran. Justo al lado hay una visita indispensable, la iglesia de Santa María la Blanca, que se alza sobre una de las primitivas sinagogas. Murillo participó en la remodelación que la transformó en un bello templo barroco. Algunas de sus pinturas han sido copiadas porque fueron sustraídas por los franceses. Pero especialmente interesante es esta obra que tenemos aquí, porque es la más antigua y además una de las pocas obras de la época de juventud de Murillo que se conservan en la ciudad de Sevilla. Y fijaos, por ejemplo, los claroscuros, esa influencia del tenebrismo italiano, ¿de acuerdo? Es algo que luego Murillo desechará en su pintura y se convertirán, como en el resto de pinturas que tenemos en la iglesia, unas pinturas mucho más luminosas, con mucha más vida. Así que, como contraste, además, es un lugar perfecto para ver conceptos pictóricos completamente diferenciados. En pleno laberinto de Santa Cruz se ubica el Hospital de los Venerables, fundado por su amigo Justino de Neve para dar asilo a sacerdotes ancianos desvalidos. Su iglesia, de imponentes frescos, albergó algunas de las pinturas de Murillo. Ahora, varias pueden contemplarse en esta sala. La historia de San Pedro después de su robo es verdaderamente rocambolesca porque estuvo desaparecido casi 100 años. Es un cuadro que compone o sincretiza prácticamente todo el arte de Murillo. ¿Veis ese poder del retrato que tiene? Esas arrugas, fijaos por ejemplo en los pies, en las manos, en las uñas, en los dedos. Es todo de un detalle verdaderamente excepcional. El poder de comunicación de sus imágenes explican su enorme producción, tanto para clientela eclesiástica como privada. Este entorno también está repleto de tabernas antiquísimas y edificios históricos reconvertidos en hoteles donde el apellido Murillo resuena con fuerza. Hay una especial sensibilidad en esta casa, pues a informar al turista alrededor de lo que fue la vida de Murillo. Desde la terraza podemos ver la iglesia de los Venerables, la catedral y la Giralda, es decir, muchos de los elementos que guiaron lo que fue la obra de Murillo en Sevilla. La calle Santa Teresa es paso obligado para los turistas porque esta casa-palacio rehabilitada, con patio y arquería de medio punto, fue la penúltima vivienda del maestro. En ella estuvo emplazado el obrador, donde trabajó en sus últimos años, admirado por la sociedad del momento. Hoy es bien de interés cultural y difunde su legado. Desemboca en la plaza de Santa Cruz, que debe su nombre a la parroquia que hubo en ella y donde fue enterrado el maestro.
Esto originalmente fue donde se estableció una de las 3 sinagogas de Sevilla. Después de la sinagoga tuvo una iglesia y después de la guerra napoleónica la iglesia finalmente se destruyó. Esta iglesia fue famosa porque estuvo enterrado, entre otras personalidades, Esteban Murillo. Lo que no se sabe dónde está. Sus restos quedaron sepultados en el derribo, a unos pasos, los jardines de Murillo, llamados así en honor al genial artista. Hasta comienzos del siglo XX, el sitio que ocupan eran huertas del Real Alcázar. Al otro lado de la muralla también encontramos diferentes restaurantes donde seguir disfrutando de nuestro recorrido por la Sevilla de Murillo, como esta casa del siglo XVII. El placer de la gastronomía andalusí se alía con la belleza de la arquitectura y la espléndida vegetación. Pues dicen que fue posada de animales y esta parte de aquí era un corral que tiene el pozo para darle de beber a los animales, etc. Después, con el tiempo, se transformó y vivieron durante el siglo XX, nada más que han vivido artistas aquí. De hecho, tenemos una galería también en la que nada más que exponen artistas andaluces y todo hecho a mano. Hemos intentado mantener la autenticidad y unir lo que es la gastronomía de las 3 culturas, tanto la musulmana como la hebrea y la tradicional nuestra cristiana, con el arte. Nuestro viaje siguiendo la huella del pintor nos lleva también hasta el popular barrio de Triana. Para alcanzar la otra orilla del río, optamos por subirnos a un autobús turístico que nos permite ver la ciudad cómodamente y nos ofrece un mapa con paradas relacionadas con Murillo. El visitante con el ticket puede hacer uso del autobús como medio de transporte para subir y bajar a lo largo de todo el recorrido en las 14 paradas que tiene. Y además tenemos en nuestro mapa, señalizado con un pincel, todos aquellos lugares que tienen que ver con la vida y obra del pintor. Nos bajamos en Triana, cuna del flamenco y también de la cerámica, célebre ya en época de Murillo. En uno de los últimos centros de producción sevillanos, una exposición reproduce objetos cotidianos presentes en la obra pictórica murillesca, el atrezo de los bodegones propios del barroco. Si observamos con esa curiosidad, encontraremos tinajas, cántaros, lozas, pocillos, en fin, todo tipo de piezas que se utilizaban en las casas del siglo XVII. En ese sentido, bueno, Murillo vuelve con este detalle a demostrar que era un magnífico retratista del natural y que en cierto modo es casi un documentalista de su época. Lo que hemos querido es escoger una de esas piezas y que esa pieza haga una especie de viaje en el tiempo y se reproduzca casi en 3D a través de las manos de un alfarero de hoy, pero un alfarero que trabaja a la manera antigua, como si de verdad tuvieran vida y llegan desde hace siglos hasta hoy, ¿no? Hasta nuestros días. Subimos de nuevo al autobús para dirigirnos a la isla de la Cartuja y de paso contemplar su reciente rascacielos, la Torre Pelli. Muy cerca, el monasterio, que hoy es la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Aquí, un taller en abierto permitió a miles de personas acercarse al minucioso proceso de restauración de 2 óleos de Murillo de 3 metros de alto por casi 6 de largo, a los materiales y criterios usados y a sus marcos originales. Para contemplar en su emplazamiento original los 2 cuadros restaurados, regresamos por el casco antiguo hasta el Hospital de la Caridad, una de las instituciones esenciales de la época ligada eternamente al artista. El visitante tiene la gran oportunidad de verlos a la altura de los ojos, ya que su ubicación definitiva será la que proyectó Murillo, a 6 metros de altura en los muros del presbiterio de la Iglesia de la Caridad.
representan la quinta y sexta obra de misericordia, que es dar de comer al hambriento, la multiplicación de los panes y de los peces, y dar de beber al sediento, que es Moisés y la roca de Oreb. Dentro de los 10 mejores cuadros con Ciudad de Murillo están estos dos. Entonces, una oportunidad única de ver a 5 centímetros con toda suerte de detalles, los matices, pinceladas, las velaciones, la paleta de colores y sobre todo la maestría de un personaje como Murillo, que, hombre, considerado uno de los 5 mejores autores de la historia del arte. El Hospital de la Caridad ofrece también una original propuesta en este año Murillo que se realiza al anochecer. Esta noche vamos a intentar recrear la luz original que pudiera haber tenido este lugar en el siglo XVII. Provistos con candiles, recorremos sus recovecos y accedemos a su parte más simbólica.